él tenía que explicarle a sus hijos más detalladamente y también en cuanto a la parábola, yo puse aquí que ahí, en cuanto a la parábola, el resumen más corto que yo pude hacer fue que hay 3 terrenos, que el terreno es los corazones, que el sembrador es Jesús, y también podemos ser nosotros ahora, hoy en día, y que hay un tipo de semilla que es la palabra. O sea, la semilla no cambia ni el sembrador. Lo que va a cambiar son los terrenos que van a ser. Entonces, en cuanto a lo que no varía es, lo que varía es el terreno, que va a ser el corazón de nosotros, si está pedregoso, si está bien o si está con pámpanos. Y de ahí va a depender si la palabra en nosotros crece, si da frutos o si simplemente es una emoción del momento de sentirnos bien. Y cuando venga el sol, que son los problemas, las dificultades, ahí nos morimos porque no tenemos una raíz en la palabra. Exacto. ¿Y Erika? Dice que no, pero es lo mismo. El sembrador es aquella persona que lleva el mensaje de la palabra de Dios y explica también que lo diferente es a quienes el sembrador predica o siembra la semilla, que son aquellos que van junto al camino, que son aquellas personas que se les predica la palabra, pero que se dejan manipular como del enemigo y caen. También está aquellas personas que fueron juntos, sembraron junto a pedregales, que son las que están, oye, emocionadas, que salen del culto, oye, que no, que sí, y después en el momento, después de un tiempo tan igualito, como que no les entró por aquí y les salió por el otro lado. También están aquellos que fueron sembrados entre espinos, que son esas personas que escuchan la palabra, pero que no la retienen, prefieren ya estar en lo que está en el mundo, recibir todo lo que el mundo le da, y que eso para ellos es más importante que retener la palabra. Y ya están los que se siembran en la buena tierra, que son los que escuchan la palabra, la retienen y comienzan a aplicarla en su día a día para obtener frutos, para dar frutos de eso. Ok, está bien. Bueno, cuando yo leí la parábola, realmente yo signifiqué la iglesia, o sea, la iglesia de hoy día. Y inmediatamente empecé a leer los distintos escenarios. Por ejemplo, el primero, que es las personas que están junto al camino. Nosotros vemos, y puede ser que no esté pasando a nosotros mismos, pero vemos que muchas veces en nuestras iglesias hay personas que van y escuchan la palabra, pero al no tener como una relación con Dios tan firme, tú ves que en vez de tú ver los frutos de Dios en su vida, bueno, ves los deseos carnales más en su vida. Y es como te digo, van y la oyen, pero no se introducen a la verdad, no se introducen al camino del Señor. Entonces, luego siguen las personas que oyen la palabra, la reciben con gozo y ya. O sea, esas son personas que van a la iglesia, ok, se emocionan, como decía Erika, pero no tienen una relación, una intimidad con la palabra. O sea, no, como yo decía aquí, no tienen una intimidad con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Me gustó mucho la parte que dice, que menciona sobre la raíz. Y cuando yo dije, yo sé claro que es una raíz, pero yo dije, déjame ver el significado que me parece de raíz. Y decía que realmente la raíz va contrario a la planta, o sea, va profundizando hacia abajo, en la tierra. Y así mismo debería ser nuestra relación con Dios. O sea, nuestra raíz debe de ir hacia arriba para que los frutos se puedan... la raíz debe ir hacia abajo. Hacia abajo. Sí, no, lo que pasa es que significándolo con el Señor, o sea, nuestra vida como raíz debería de estar, o sea, apuntada a Dios para que entonces su relación, su intimidad, los frutos, entonces puedan traer los frutos, ¿verdad?, a nuestras vidas. Entonces, la otra es la parte que cayó en estilo. Los afanes siempre van a estar, las personas siempre vamos a tener afanes,
Pero ahí entra en que yo pongo mi primer plano. O sea, pongo en primer plano los afanes de la vida, el dinero, las cosas, o pongo en primer plano a Dios. Cuando ponemos en primer plano a Dios, Dios trae lo que necesitamos, lo que tenemos. Entonces, ya finalizando, la parte que cayó en buena tierra, el propósito de Dios. Que nosotros escuchamos, que indaguemos, para luego de eso que aprendamos, bueno, podamos traer. O sea, aquí decía, él mencionaba en la parte, bueno, ok, dice, por ejemplo, son más los que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, no son cristianos que estamos en el primer amor y ya por una cosa u otra perdemos como ese primer amor, no. Esa buena tierra es eso. Y nada, en conclusión, en la aplicación que yo escribí, nosotros debemos decidir dos cosas, o ser tierra mala o ser tierra buena. La tierra mala, por ende, va a traer como consecuencia los deseos carnales, no te va a permitir crecer en el Señor, mientras si somos tierra buena, vamos a estar cumpliendo el propósito de Dios, que es escuchar la palabra del Señor, escudriñarla, aprender de ella, y ella nos va a traer, nos va a ayudar a aprender y a tener un crecimiento tan grande en el Señor que vamos a poder traer fruto, que son los dones que el Señor ha puesto en nosotros. Está muy bien. ¿Y aquí? Me llamó mucho la atención la palabra de San Levítico, verso 15, donde dice: estos son los que junto al camino vienen siempre la palabra, pero después que la oyen, dice que enseguida viene Satanás y le quita la palabra que se fue en sus corazones. Y eso, en la iglesia, como dice ayer, que vemos hoy en día, hay muchos casos sobre eso, sobre que personas que oyen la palabra, pero enseguida Satanás viene y se arroba en sus corazones. Y por eso que siempre tenemos que pedir que seamos buena tierra, porque a veces los afanes de la vida, como ya dice, pueden ser que nosotros seamos buena tierra, y puede ser que la palabra no esté diciendo los efectos que tiene que ser en tu vida. Y también dice que los que también fueron sembrados en pedregales, estos son, como dice Erika, las personas que están en los cultos y se emocionan en la euforia, y que sí, que fue de Dios, que sí, que el pastor predicó buenísimo, y tú le preguntas a ellos, ¿qué el pastor predicó? ¿De qué el pastor predicó? Y no te dicen. No te dicen, sí, el predicó buenísimo, sí, pero ¿de qué predicó? No sé, pero, oye, tuvo buena palabra. O sea, personas que se emocionan, personas que no viven el momento, o sea, emocionalistas. Y también las que fueron sembradas en espinos, son las personas que están siempre con el afán de la riqueza, de qué será mañana, de qué voy a comer mañana, de qué voy a vestir mañana, de si no tengo trabajo o no, que hay mi familia, que estoy enfermo. Entonces todos esos afanes, cuando la palabra fue sembrada en ellos, los afanes del sistema y este siglo, la obra. Y también vemos sobre los que son sembrados en la tierra, que son las personas que oyen la palabra y la ponen en práctica enseguida. Y oran y velan para que Satanás no venga a robar la semilla que fue sembrada en ellos. ¿Tú sabes qué es eso? Ahora que mencionas esa parte, me llega a la mente. Dice, Satanás viene y quita la palabra que fue sembrada. Entonces, eso no quiere decir algo. Si Satanás viene y nos quita la palabra, es porque nosotros no estamos seguros de la palabra que nos va a dar. Entonces, ahí viene lo de la fe. Y ahí viene también que si conocemos la palabra, nadie nos puede venir con cuentos, ni con cosas. Sí, realmente es así, porque esa misma parábola está en Mateo. Sí. Y en Mateo explica que cuando no entienden la palabra, Satanás viene y se la roba. Entonces, no solamente escuchar la palabra, no es solamente oírla por oírla, sino también entenderla, recibirla y guardarla. Y algo importante porque Satanás está pendiente todo el tiempo robando la palabra a nosotros.
Porque como dice Luisana, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si entramos por fe y nos quitan la palabra, entonces ¿qué vamos a tener fe? El enemigo siempre está tratando de atacar la palabra de Dios porque es el modo en el que uno conoce a Dios. Y realmente uno vive por la fe en la palabra. Y también, a través de la palabra, dice que la palabra es un espejo, o sea, donde nos vemos reflejados. Y Satanás le tiene mucho miedo a las personas que conocen el propósito por lo que nacieron. Y ahí es que Satanás trata de, como dice el sembrador, de aguar y robar la semilla. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene que tú sepas cuál es tu propósito en la tierra, que tú sepas lo mucho que te ama el Señor. Él lo que quiere es que mantenerte derrotado, cabizbajo, que tú Quiere que solamente oye la palabra, pero al no entenderla, al no tener fe en la palabra, Satanás viene y se la quita del corazón. Que puede ser la situación de muchos que no conocen a Dios todavía ni siquiera, pero que han escuchado el Evangelio durante mucho tiempo. Luego está aquel que la oye, pero y se emociona y dice gloria a Dios, amén, santo aleluya, y todo eso, pero como dice ahí, no tiene profundidad en Dios, no profundiza, solamente se queda en lo superficial, solamente se queda en la emoción del momento, pero no busca tener una relación profunda y personal con Dios cada día. Como decía Luisana, el árbol debe crecer primero hacia abajo para después crecer hacia arriba. Las raíces deben crecer primero. Nosotros primero debemos echar raíces en Dios para después poder crecer hacia arriba y dar fruto. Algo curioso es que las plantas, casi todas, tienen raíces hasta donde llegan las ramas. Si tú ves que un árbol tiene ramas de aquí allá, abajo también tiene raíces de aquí allá, aunque no se vean. Eso para darle estabilidad, porque si no se cae. La única yo creo que es diferente la palma, que la echa para abajo. Pero es algo nosotros tener en cuenta, porque las hojas abundan mucho y se ven mucho, pero las raíces no se ven. Entonces nosotros debemos preocuparnos por esa parte que no se ve, que son las raíces, que es donde depende todo el fruto. Echar raíces en Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos raíces en Dios? Lo que dice aquí, que cuando vienen los problemas, las dificultades y las pruebas, esa persona, como era por emoción, se va a apartar. Y nos deja claro que van a venir dificultades, problemas y pruebas. Eso lo deja claro. Él lo dice. Y problemas a causa del Evangelio, problemas a causa de Jesús, persecuciones. Él lo deja, si algo lo deja claro, eso está ahí, aunque no lo pasa por alto, lo dice. No hay cuento después de eso. Y el otro, ya los otros tipos, yo lo veo que es para las personas que perseveran y que uno puede estar en uno y poderse mover al otro, que es el de los espinos con el asunto de los afanes. Porque un día uno puede ser buena tierra y está dando fruto a domar, y al otro día está uno ocupado en los afanes de este mundo y está descuidándose, y ahí uno deja de dar fruto. Yo creo que los jóvenes de esta iglesia nos están afectando mucho eso, particularmente del 2015 cercano. Es como lo que nos ha mantenido más como atados, más atrapados y más desconectados de la búsqueda de Dios, la presencia de Dios. Entonces, uno puede estar en esa situación. Fácilmente uno cae en esa situación, muy fácilmente, y más como está el mundo ahora con ese ritmo acelerado que quieran entrar ahora. Y de que uno se hace partícipe muy fácilmente. Entonces, cuando uno se ve que uno dice, oye, esto es fijo por otro lado, tengo que hacer algo, entonces uno debe tomar conciencia y volver ya a buscar a Dios, como decía Luisana ahorita, buscar a Dios primero, darle a Dios el primer lugar, entonces uno vuelve a dar fruto al 130 por uno, que ya es lo que es la buena tierra. Entonces es como, hay 4 tipos de terreno. Ahora, ¿cuál terreno yo voy a escoger ser? Sí, es verdad. La semilla es la misma. La semilla es la misma palabra, pero fíjate que no todo el mundo reacciona de la misma manera a la palabra de Dios. Y algo que tú dijiste que fue muy puntual, que tú dijiste, ¿cuál tierra tú escoges ser? O sea, no es cuál tú deseas, porque por deseo todo el mundo va a querer ser la tierra. Incluso que Deuteronomio dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tu descendencia. Ahí no dice desea, ahí dice escoge. O sea que hay una diferencia muy grande, que hay que muchos fallan. Que no, yo deseo estar bien, yo deseo ser una tierra, yo deseo
servir al Señor. Yo deseo orar siempre con la base que es el deseo. O sea, no escogen. Y el tú escoger es tú negarte a ti mismo. O sea, el tú escoger eso es primero Dios que antes de voluntad. Primero Dios antes de lo que yo quiero y yo deseo. Exacto. Hay una diferencia grande entre desear y escoger, porque desear uno desea muchas cosas. Todo el mundo quiere ser rico. Todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo desea tener dinero, todo el mundo desea servir al Señor. Todo el mundo va a querer ser la buena tierra, ahora uno. Yo lo que veo de eso y es que todo se alinea a eso. La palabra clara. O sea, mi vida espiritual, mi relación con Dios, va a tener éxito, o será una buena tierra. Porque de ahí que sale todo. De ahí que sale todo para yo saber primero conocer, para yo saber mi función, o sea, para yo saber cómo actuar ante cualquier situación. O sea, todo se alinea a la palabra y la inversión del tiempo en intimidad con el Señor. Exacto. O sea, ahí es que está. Por eso que Satanás ataca tanto las dos cosas. Una cosa que a mí me impactó. En el capítulo 11 y 12 dice, y les digo, Versículo 11 y 2. ajá, perdón, 11 y 12 dice, y les digo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no sean perdonados los pecados. Ok. Eso es una parte importante, yo te voy a mencionar por algo que dijiste en tu comentario. Fíjate qué sucede. Jesús le había dado muchas pruebas de quién eran los judíos, le había dado mucha evidencia, muchos milagros, muchas señales. Y aún así ellos seguían dudando de él. Pero no precisamente porque ellos no vieran, sino porque ellos no querían ver. Entonces, como cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Él les decía en parábolas, pero el secreto de esa parábola era solamente para aquel que le interesara conocerlo. Eso fue que yo me enfoqué. Porque no era que él le cerraba el camino para que no entendiera. Él se lo ponía para que lo entendiera aquel que tenía interés en entender. El significado de parábola es, yo creo que ejemplo, ¿no? Es algo similar a una metáfora, una historia a partir de la cual se le quiere dar una enseñanza a la persona. Entonces, fíjate que Jesús le ponía parábolas que para ellos eran fáciles de entender, como el asunto de las ovejas perdidas, porque toda esa gente criaban ovejas, estaban hartos de ovejas, estaban cansados de sembrar. Entonces, son cosas que para nosotros quizás se ven como más complicadas, pero ese era el diario vivir de estas personas. Entonces, él le hablaba de una manera que el que quería entender, entendía. Ahora, el que no quería entender, no entendía. Se quedaba nada más en oír la palabra. Claro. También como el dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Algo más que quieran comentar. Estamos tratando la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4. Por eso tú quizás estabas pensando que de qué me están hablando esta gente. Pero vamos a vernos un poquito al día. Sí. Algo que estoy viendo aquí que me está interesando mucho, que dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaban sobre la palabra. Ahí se ve el interés que yo tenía. Se ve el interés que yo tenía por conocer la palabra y por conocer lo que le había dicho. Salud. Es así mismo, o sea, el que tenía interés en saber, iba a saberlo. Ahora, el que no iba a querer saber, no lo iba a saber. Es como el que quiere buscar de Dios. El que quiere buscar de Dios va a buscar de Dios. El que no quiere buscar de Dios no va a buscar de Dios. El que quiere crecer en Dios va a buscar en Dios para crecer en Él. El que no lo va a hacer. Y al principio Dios nos da como un trial. ¿Ustedes saben qué es un trial? Una versión de prueba. Ustedes no brillan mucho en computadora, ¿verdad? Una versión de prueba, un programa que tú le entras a la computadora a ver cómo funciona. Cuando venimos a Dios, Dios nos da ese primer amor, ese fuego y esa cosa. Yo lo veo como un trial. Pruébalo, pero la versión pagada tú tienes que buscarla. Sí, es la perfecta. O sea, tú pruebas cómo funciona, pero de ahí para allá tú tienes que buscar tú.
También con el pueblo de Israel, Dios le dio comida 40 años en el desierto. Ahora, después de entrar en la tierra prometida, ellos tenían que trabajar y sembrar. Entonces, es lo mismo, Él nos da una probada de su presencia y ya de ahí para allá uno tiene que ponerse a buscarla constantemente. Vamos a ver, vamos a continuar con el tema de la fe. Para terminarlo, la semana pasada estuvimos, señores, pero a nosotros nos falta el programa entero. Unidad 3. Ok. La semana pasada estuvimos hablando de manera general acerca de la fe y de los tipos de fe. Vimos que hay una fe innata, una fe salvadora, una fe práctica y que hay un don de fe. Y hoy vamos a estar hablando de las características de la fe y de las palabras hebreas que significan fe, para concluir este tema. La fe verdadera tiene sus matices y sus colores y sus tonalidades. También tiene sus efectos específicos en la vida y realidad de aquel que cree. La fe y Dios son inseparables. La fe no cree acerca de Cristo y de Dios, sino que cree en Cristo mismo. No es un salto a la oscuridad, tiene su apoyo en la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Repito nuevamente, el enemigo tiene un interés marcado en atacar constantemente la autoridad de la palabra de Dios, porque de ahí es donde uno adquiere la fe en Dios. Y de hecho, la tendencia actual es precisamente la subjetividad por ese motivo. Porque si cada cual tiene una verdad propia y cada verdad es igualmente válida, entonces la Biblia es tan válida como cualquier otra verdad que pueda existir y pueda hacerse otra persona. Sí, no se entiende. Entonces, por eso el enemigo siempre está tan interesado en atacar la veracidad de la palabra de Dios y la autoridad que ésta tiene. Y especialmente en esta época donde esa tendencia que se llama posmodernismo, que es como la relativización de todo es relativo, todo depende, no hay una verdad absoluta, es el plan, quizá uno de los planes mejor tramados del enemigo para que la persona no crea. O para que crea lo que ellos quieren creer. Realmente, la persona va a creer lo que quiere creer, pero no necesariamente lo va a creer a Dios. Pero nosotros tenemos que estar firmes y convencidos de aquel en quien hemos creído. La fe no es igual a la esperanza. Y esto es un punto interesante porque ellos son prácticamente muy similares. Aunque están relacionadas, la esperanza es nuestra aspiración. La fe es nuestro fundamento. Sin esperanza, la vida del cristiano sería sin sabor. Sin la fe, se derrumbaría. El autor aquí especifica que la esperanza es como la aspiración que tenemos de algo, lo que esperamos. Y la fe como nuestro sustento. Ahora bien, en la palabra yo veo que la fe y la esperanza son diferentes porque lo presentan como dos cosas diferentes en un versículo. Que dice Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Entonces vemos que la fe y la esperanza son diferentes, aunque trabajan de una manera muy estrecha. Aunque trabajan de una manera tan ligada que tú no sabes dónde muchas veces separar una de la otra. Porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Es como tú estar seguro de la esperanza. Porque si la esperanza es lo que tú estás esperando y la fe es la certeza de eso que tú estás esperando, viene siendo como que la fe es la seguridad de la esperanza. Entonces, ellas están completamente entremezcladas. Trabajan completamente juntas. La esperanza nos transporta al futuro. La paciencia es su compañera. Eso es una realidad. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, dice Pablo en Romanos 8:25. O sea, la esperanza implica esperar aquello que todavía nosotros no estamos viendo. Y ahí obra juntamente con la fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Trabajan juntos esperanza y convicción. Dice la palabra también que los hijos de Dios tienen esperanza. O sea que nosotros esperamos en algo que todavía no vemos, pero que Dios nos ha prometido.
Y yo analizando también, la esperanza es algo que Satanás está atacando mucho en las personas de hoy en día. Y yo entiendo que también por eso es que tantas personas que andan pensando en suicidio y todo ese tipo de cosas, porque han perdido la esperanza. Han perdido la esperanza en quizás que las cosas mejoren o que van a tener una vida diferente. Dios nos da esperanza a nosotros como sus hijos, para que nosotros sepamos que, aunque la situación esté como esté, Él está ahí con nosotros. La fe es primera característica. La fe desata la omnipotencia de Dios. Son 8 características. Esta es la primera. La fe desata la omnipotencia de Dios. La omnipotencia significa poder divino. En Romanos 1:16 Pablo escribe: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder de Dios está a nuestra disposición, pero solo lo podemos activar por medio de la fe. Fíjense como Pablo ahí dice que es poder de Dios para salvación al que cree. O sea que al que no cree, el Evangelio no le va a hacer poder, ni le va a hacer efecto. Ahora, aquel que sí cree, el Evangelio le va a hacer mucho efecto. Segunda característica, la fe es un resumen en una sola palabra de la vida cristiana. Eso es una realidad. Y lo repite la palabra en 4 ocasiones. ¿Dice la fe es un resumen? Es un resumen en una palabra de la vida cristiana. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 nos dicen que el justo por fe vivirá. Por fe es la única manera de vivir la vida abundante que Cristo prometió. Cualquier cosa que nos aparta de la fe nos roba la vida espiritual. Eso es una realidad. Y fíjense si ese aspecto es tan importante que Dios lo repitió 4 veces. Cuando Dios, en la palabra, cuando Dios repite algo, porque Él quiere hacer un énfasis en eso, para que uno le preste atención. Entonces, fíjense como en 4 libros distintos, Dios repite que el justo por la fe vivirá. Y aún desde el Antiguo Testamento, ya Dios dando a entender que no es por obra, sino por la fe. La fe es el fundamento de nuestra esperanza en Cristo. Hebreos 11:1, esa es la tercera característica. Nos dice que la fe, Hebreos 11:1 nos dice que la fe es sustancia, la fe es prueba. El sustantivo de la palabra fe puede significar 2 cosas. Subjetivamente es el hecho de creer, objetivamente es el contenido de lo que creemos. Es decir, hay 2 componentes, uno subjetivo que es personal, que es el yo creer, y hay otro objetivo que es aquello en lo que yo creo, que aunque no se ha materializado posiblemente, pero sabemos que se va a materializar. Y cuando se materializa ya es algo objetivo, que no es algo personal, sino algo palpable. Como Abraham con Isaac. Abraham, la parte subjetiva era su fe en Dios, que él creía que iba a recibir su hijo. Pero eso se transformó en algo objetivo cuando Sara dio a luz, que fue Isaac. Entonces la fe opera de la misma manera, siempre con esos 2 componentes, en la parte de lo personal, del yo creerle a Dios, y en la parte objetiva de aquello que Dios va a hacer. La fe se obtiene por medio del estudio de la palabra, eso es lo que hemos venido hablando. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Uno no va a conseguir fe en Dios por oír cuentos, por oír historias. Los testimonios ayudan mucho, pero tienen que estar respaldados en la palabra. Entonces, el enemigo siempre va a estar interesado en que la palabra no se predique, que la palabra no se enseñe, que la palabra no se transmita, porque por ahí que viene la fe. Podemos creer en cualquier cosa, pero hasta que no creemos en Dios, como Dios ha dicho que debemos hacerlo en su palabra, no estamos en nada. Hay muchas personas que tienen fe en muchas cosas, pero no necesariamente la fe que Dios dice que debemos de tener en Él. Pueden, por ejemplo, poner la fe en otra persona, en un santo, en un ídolo. Son ejemplos de eso, pero no es lo que Dios ha determinado en su palabra de en qué debemos de creer. El ser humano cree prácticamente hasta cualquier cosa. A veces a ti te dicen, bueno, el caso que me da risa, la sábila guindando arriba de la puerta.
Sí. El pan Y un pan también amarrado. Entonces, a mí me da risa la sábila. ¿Por qué me da risa? Porque el ser humano, al entender por un lado que hay cosas superiores a él en el mundo, pero por otro lado, al desconocer de Dios, pone su fe hasta en una matica guindando en la entrada de una puerta. Entonces, fíjate la ironía, la matica está colgada ahí porque tú la colgaste ahí, pero tú esperas que eso te aleje a todos los malos espíritus que tenga ahí, que anden cerca, que te va a traer buena suerte. Entonces eso proviene de ese corazón idólatra, por decirlo de una manera, que tiene el ser humano al apartarse de Dios. Porque Dios creó al ser humano para que tenga comunión con Él, para que lo adore a Él, pero separado de Dios, el ser humano sigue con esa misma necesidad de creer en algo y pone su fe en cualquier cosa. Ok, seguimos con el cuarto punto. La fe no terminamos el cuarto. Que es que la fe se tiene por el oír la palabra de Dios. Cada creyente necesita estudiar la enseñanza de la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2:13 dice: declara que la palabra de Dios hace su obra en nosotros, los que creemos. Después del estudio debe haber acción para que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Aquí vemos dos cosas. Primero, la palabra de Dios hace su obra en aquellos que creen. Segunda de Tesalonicenses 2:13, vamos a buscarlo. Primera de Tesalonicenses. Y también Santiago 1, del 21 al 22. Santiago 1, del 21 al 22. Santiago 1. 2:13. Léelo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Ahí dice muchas cosas, léelo de nuevo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios... Recibisteis. Dice recibisteis, pero dice recibir. Recibisteis. Sí, exacto. La palabra de Dios que oísteis de nosotros, que recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a analizar un poquito eso. ¿Qué versículo es? ¿Cuál es que tú buscas? 2:3. Primera de Tesalonicenses 2:13. Vamos a analizarlo un poquito porque está muy interesante. Pablo dice que le da gracias a Dios porque ellos recibieron la palabra de Dios. Y fíjense algo importante, que ellos la recibieron, ¿cómo fue? ¿Como palabra? No. Al contrario. No como, sino como... La palabra de Dios. Aquí Pablo declara que la palabra es la palabra de Dios y que ellos la recibieron no como que fue algo que vino del ser humano, sino como algo que vino de Dios mismo. Y así es que nosotros debemos recibir la palabra de Dios sabiendo que viene del Padre, no que es como un libro de historia cualquiera, un libro de geografía cualquiera. Aunque Dios utilizó elementos humanos para traernos la palabra hasta ahora, para que nosotros la tengamos. Y algo curioso, porque hay quienes dicen que no creen en la palabra en la Biblia, porque es un libro que escribieron seres humanos. Sin embargo, están dispuestos a creer en cualquier libro de historia, en cualquier libro de matemática, en cualquier libro de geografía. Pero la Biblia no, porque fue el ser humano que la escribió. Todavía yo no conozco un libro que el ser humano no haya escrito. Ni sé si algún mono haya escrito un libro todavía. Pero los libros que hay han sido seres humanos que lo escriben y las personas no dudan de ellos por eso. Ahora bien, ese libro que ha sido escrito por personas no fue escrito directamente porque ellos le nació escribirlo de su propia naturaleza, sino que la palabra dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que fue Dios mismo quien le dictó a ellos lo que debían escribir. Por eso Pablo dice que ellos la recibieron como lo que en verdad es la palabra de Dios. Y el segundo punto importante acá es que actúa poderosamente en vosotros los creyentes. O sea, que la palabra de Dios actúa con poder en aquellos que creen.
Y nosotros vemos que aquellos que no creen la palabra no surge este efecto, sino solamente aquellos que creen. Por eso uno debe creer lo que Dios ha dicho. Claro. Y también cuando el Señor nos dice que a los que creen le seguirán enseñando. Y no solo eso, sino que el justo por la fe vivirá, como estamos viendo. O sea, el que no recibe la palabra es porque no cree en la palabra. Y si no cree, no va a conocer a Dios nunca. Entonces, Santiago. Yo lo tengo. Santiago, capítulo 1, verso 21. 21 y 22. 22. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir como mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Puede ser, Pero sed. pero ser hacedores de la palabra, No tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Exacto. ¿Sí o bien? Sí, hasta el final del 22. Pues alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, pero cuando se considera a sí mismo y se va, luego se olvida de cómo era. Aquí vemos el segundo elemento muy importante, que no es solamente decir que yo creo, sino yo actuar en base a eso que yo creo, que lo estuvimos hablando la semana pasada también. Santiago dice, no sean solamente oidores, sino también hacedores, porque si oímos y no hacemos nada, en base a eso que oímos no estamos en nada. Como que Noé, cuando Dios le dijo, mira Noé, yo mando un diluvio, construye un arca, Noé ella ha dicho, Señor, yo te creo, pero no haya hecho nada, ¿verdad? Entonces ahí mismo se vio abogado con todos los otros. Entonces lo mismo nosotros hoy. Si nosotros decimos que creemos en Dios, debemos obedecer su palabra, porque en eso que decimos nosotros que creemos, ¿verdad? Quinto punto, solo la fe puede complacer a Dios. Hebreos 11:2 y 11:6 afirman que solo la fe complace a Dios. Cuando Dios está complacido de nosotros, sucede una cosa asombrosa. Nos sentimos felices. Como creador, Dios plantó en cada alma un mecanismo que no puede encontrar contentamiento o verdadera satisfacción sin su voluntad. Ya que Dios nos ama, lo que le complace más a Él resulta ser lo mejor para nosotros. Por lo tanto, complacer a Dios es encontrar satisfacción absoluta. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin complacer a Dios es imposible ser feliz. Punto importante ese. El sexto punto, lo voy a leer rápido porque ya se está acabando el tiempo. La fe es el fundamento de las virtudes cristianas. La virtud cristiana se edifica en una trinidad, la fe, la esperanza y el amor, que ya lo había mencionado anteriormente. Primera de Corintios 13:3 y Primera de Pedro 1 del 12 al 22. Rápido, sí. Voy a ir rápido. 13 y Primera de Pedro 1 del 12 al 22. Al aumentar nuestra fe, empezamos a tener esperanza. La esperanza bíblica, que significa seguridad absoluta, nos permite tener una actitud relajada hacia otras personas. Sin una actitud mental relajada nunca podremos amar. Demostramos amor al prójimo por sencillos actos de consideración y cortesía. Cuando ya no lo hacemos es que hemos perdido el amor, porque en alguna parte de nuestro camino hemos descartado la fe. Ahí vemos que la fe está ligada también con el amor. Y como dice ahí, cuando perdemos la fe también vamos perdiendo el amor. Busquen Primera de Pedro 1 del 12 al... Bueno, está media larga la cita. Primera de Pedro 1 del 12 al 22. Está media larga. Primera de Entonces, Déjame ver si es así. El 12. 22. Ajá. Déjame confirmar. Creo que no es esa la cita. Vamos a dejarlo para después también. Porque hay una cita de Pedro que dice que añadid a vuestra virtud fe, a la fe esperanza, a la esperanza creo que amor. Es como una cadena. Y no es esa. Primera de Pedro
Séptimo, la fe obra, la fe es poder, es dinámica. La fe no puede dejar de obrar, su naturaleza es obrar. Ahí tenemos varias citas como Santiago 2:14, 17 y 26. La fe obra en lo imposible, en lo desesperado, en lo impotente. Fuimos creados por Jesucristo para buenas obras. Efesios 2, del 8 al 10. Las obras sin fe de nada valen y la fe sin obra es muerte. Santiago lo deja claro y tiene que ver con lo que leímos anteriormente, de que no debemos ser solamente oidores, sino también hacedores. Santiago dice más adelante que la fe sin obra es muerta, porque mediante las obras que se ve en que yo realmente creo, o si yo soy congruente entre lo que creo y lo que hago. Es como dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. O sea, no me sirve de nada yo decir que creo si yo no vivo conforme a eso que yo digo que creo.